Mis amigos, continuaremos estudiando nuestro curso básico de la doctrina cristiana, de la doctrina bautista, y hoy vamos a estudiar el tema de la vida cristiana, la vida cristiana. Ya hemos estudiado que el cristiano, el salvo, el Hijo de Dios, se caracteriza por haber sido objeto de la conversión, porque recuerden que el ser humano desde su nacimiento es contrario a Dios. Y esta conversión se manifiesta luego con la fe, es decir, una firme convicción de las enseñanzas de Cristo y la seguridad personal de que Cristo vivió y murió por mis pecados. Pero eso no lo es todo. Bueno, es fácil decir que uno es convertido. También es fácil afirmar que uno tiene fe. Pero esto puede reducirse simplemente a meras palabras. Pueden ser la verdad como también pueden ser una mentira. Así que la conversión resulta en la fe. Y la fe, a su vez, resulta en una vida cristiana. La salvación es una cadena que para ser verdadera debe estar completa. Solo así sabremos de seguro si somos salvos o no. Pero antes de estudiar en qué consiste la vida cristiana, es necesario empezar hablando acerca de dos errores que existen muy comunes respecto al tema de la vida cristiana. En primer lugar, es muy común la creencia de que una vida cristiana es la condición necesaria para la salvación. Los que piensan así sostienen que una persona se salva porque vive una vida buena, una vida cristiana. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña que la salvación puede obtenerse en parte por la gracia y en parte por medio de las buenas obras, que cuantas más obras buenas hace uno, más cerca está del cielo. Por eso es que ellos hacen peregrinaciones, ellos hacen muchos ruegos, pagan misas y van al confesionario. Pero también hay muchos protestantes que creen esto. Ellos dicen que para salvarse uno debe hacer el bien, debe ayudar a los pobres, debe visitar a los enfermos, debe portarse bien con el vecino, etcétera. Así que si una persona hace esto, que por cierto no estamos afirmando que un cristiano no deba hacer esto, pero ellos creen que si una persona hace este bien, entonces se salva, no importa lo que crea o no importa lo que diga. Lógicamente, todo esto es contrario a la verdad bíblica. Las escrituras enseñan que somos salvos por la fe, no por las obras. Y esa fe comprende doctrinas y enseñanzas. Es decir, importa mucho lo que uno cree, lo que uno confiesa. La Biblia claramente enseña que según piensa el hombre en su alma, así es él. Proverbios 23:7. Y en segundo lugar, un segundo error consiste en aquellos que se van al otro extremo y dicen que una vida cristiana no es necesaria en absoluto. Dicen que uno se salva por la fe y que por eso no importa lo que uno hace o cómo vive. Estas personas sostienen que Dios los salva y que así los libra de toda ley y de toda obligación. Incluso descartan la validez de los 10 mandamientos como si hubiesen sido solamente para los judíos. Ellos dicen que de acuerdo con el Nuevo Testamento uno puede hacer lo que quiera, puesto que Dios lo salva igualmente. Esto también es contrario a la verdad de la Biblia, por cuanto en todas sus cartas los apóstoles exhortan a vivir una vida cristiana. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, en Santiago 2:26. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué es una vida cristiana? ¿En qué consiste la vida cristiana? En primer lugar, podemos decir que es una vida que tiene su origen en la fe.
Sin la fe en Cristo Jesús es imposible vivir una vida cristiana. Por eso los que no son cristianos de verdad jamás podrán vivir esta vida. En segundo lugar, es una vida que está de acuerdo con la ley de Dios. Es cierto que la salvación no está en cumplir la ley, pero también es cierto que el cristiano tiene el privilegio de saber exactamente lo que debe hacer. Y para eso tiene la ley de Dios. Ella es una expresión clara de lo que su Padre requiere en la vida. En tercer lugar, es una vida de gratitud. Todo lo que hace un cristiano debe hacerlo porque está agradecido a Dios por la salvación que Él le ha dado. Y cuarto, quiero que observemos algunos ejemplos de cosas que se hacen en la vida cristiana. Por ejemplo, estudio y meditación de la palabra de Dios. Eso caracteriza a un cristiano. Oración y adoración a Dios. El cristiano adora a Dios privadamente y congregacionalmente, especialmente en el día de reposo, en el día del Señor, el domingo. Tercero, fidelidad y constancia en el trabajo que Dios proporciona. Ayuda a los necesitados de toda clase, dando testimonio del amor de Dios a pecadores e ignorantes del Evangelio. Saturar todos los niveles de actividad con los principios básicos de la fe cristiana. En breve, es una vida consagrada y dedicada a Dios. Y concluyamos este tema viendo cuál es el propósito de una vida cristiana. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Primero, dar testimonio de la gratitud. Cuando alguien está agradecido a otro por un favor prestado, generalmente se demuestra esa gratitud haciendo algo por esa persona. Así también sucede con Dios. Una vida cristiana demuestra la gratitud de la persona hacia un Dios tan bueno que le ha perdonado sus pecados y le ha salvado del mal. En segundo lugar, estar asegurado de la fe. Ese es uno de los propósitos de la vida cristiana, estar seguros de la fe. Una persona que no vive una vida cristiana no puede saber nunca si realmente es cristiana o no. Lo más probable es que le falte todo para ser un cristiano. En cambio, el que vive una vida cristiana puede estar seguro que su fe es verdadera y que él es un cristiano. Tercero, salvar a otros para Cristo. Ese es otro propósito de la vida cristiana. Cuando otros ven lo que es una vida cristiana, quizá también ellos busquen la conversión a Dios y la fe en Cristo Jesús. Todos los cristianos tienen la obligación de hablar a otros de Cristo Jesús, pero lo menos que pueden hacer es vivir una vida ejemplar para que otros puedan ver con sus propios ojos lo que es ser cristiano. Y un cuarto propósito es en todo rendir a Dios la gloria y el honor que solo Él se merece. Que Dios nos dé la gracia para que andemos en una vida cristiana cada vez más creciente, dando testimonio de la obra de Cristo efectuada en nuestros corazones. Con el fin de profundizar en este tema, les animo a que respondan las preguntas que encontramos al final. Que Dios les bendiga.